ahorita volviendo a tomar otra vez la opinión que tú acabas de dar acerca del conocimiento, ¿no? El gran predicador Charles Spurgeon decía que el horizonte de la verdad es tan largo que no podemos, ningún teólogo, ningún estudiante de la Biblia, asumir que tenemos todo el conocimiento. Y el conocimiento que tenemos, pues, es parcial. Lo que conocemos no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Y siempre, toda nuestra vida, seremos estudiantes de la Biblia, porque nunca podremos llegar a dogmatizar en diferentes temas más que en las doctrinas esenciales de la salvación. Esa es mi opinión. Pero no cabe duda que nos encontramos en un mundo completamente confundido, teológica, filosófica, económicamente, políticamente, y donde es importante que ahorita nosotros como iglesia podamos sacar este libro y podamos mostrarle al mundo, ¿verdad?, que la verdad aquí está concentrada y que es consistente con lo que está sucediendo y la relevancia de todos los eventos y acontecimientos internacionales. Entonces sí que me da mucho gusto estar en este programa para que podamos aclarar y podamos realmente, con la palabra de Dios, ver como don Jonás decía, qué es lo que dice la Biblia, otra persona dice otra cosa. Y cuando Pablo llegaba a las sinagogas, en el libro de los Hechos, dice que argumentaba, o sea, siempre va a haber una argumentación. O sea, siempre una persona va a decir, bueno, esa es mi opinión, y se va a usar la Biblia para poder defender su posición. Y siempre hay que ver cuál es la posición que tiene más peso teológico. Y esta es una de las cosas que no debemos desechar en nuestra vida cristiana. A mí me enseñaron de tal cosa en un seminario, otro seminario enseña otra cosa, y después uno tiene la responsabilidad de poder evaluar lo que uno está aprendiendo a la luz de las Escrituras y llegar a una conclusión. Entonces, esta es la razón por la cual es tan importante y tan edificante estos programas, ¿verdad? Porque como decía don Jonás, tenemos las diferentes opiniones para que podamos nosotros hablar y conceptualizar con la Biblia realmente lo que estamos realmente tratando de enseñar. Don Armando. A ver, empecemos. Perdón, Ariel. No, sí, yo quisiera tal vez hacer una pregunta porque como tratando de ponerme en los zapatos y tratar de por dónde arranco con este tema. Cuando se habla del tiempo del fin, bíblicamente, ¿de qué profecías o cuáles son las pautas que la Biblia nos da que hay que mirar y entender que se van a cumplir esos acontecimientos y que son el anticipo del fin? O sea, ¿hacia dónde miro yo si no conozco mucho el tema? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del fin? Correcto. Bueno, hay que entender algo. El tiempo del fin comenzó desde la primera venida de Jesucristo. Dice 1 Juan capítulo 2, hijitos, versículo 18, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces vemos también en 2 Juan, versículo 7, en 1 Pedro 1:20, de que ya los apóstoles hablaban de que se encontraban en el tiempo del fin. O sea, el tiempo del fin es exactamente entre Pentecostés y entre la segunda venida de Jesucristo. Nos encontramos entonces desde hace 2000 años en la última dispensación o en la última época en la que la Biblia profetiza que es la época de la iglesia, donde fue la gracia derramada de Jesucristo con su aparición y donde podremos ver nosotros, gracias a Dios, tal vez todos estos acontecimientos que están profetizados. Entonces, estamos viviendo desde Cristo en conclusión hasta nuestros días en los tiempos finales. Entiendo. Pastor, yo vi en el Facebook, que paso metida mucho en las redes, hay muchos videos que dice la noticia. El pastor Armando Alducin dice que se acaba el mundo en septiembre, y ponen un clip de una prédica de 1 hora, ¿verdad? Y entonces obviamente las personas, la mayoría me imagino que nada más lo comparten sin escuchar hasta el final y sin darse cuenta que tal vez eso no fue lo que usted dijo y causa mucha tensión y ansiedad. ¿Podríamos explicar un poco de eso? Claro que sí. La mayor parte de las veces, desgraciadamente, que uno habla o predica, siempre habrá personas que traten de... Por eso Jesús dijo, mirad cómo oís, porque siempre habrá personas que van a oír distorsionadamente, le van a quitar o le van a aumentar. Entonces, yo hablé claramente de que Cristo era el cumplimiento de las 7 fiestas de Dios, porque no son las fiestas de Israel, son las fiestas de Dios que le dio Dios a Israel para que Israel las cumpliera, y detrás de estas fiestas, como en las ofrendas, como en el tabernáculo, detrás de todo lo que Dios enseñó se encuentra la persona de Jesucristo, escondida detrás de las páginas de la Escritura. Entonces, Cristo, cuando vino en su primera venida, cumplió la fiesta de la Pascua,
la de los panes sin levadura, la de los primeros frutos y Pentecostés. Entonces, se han cumplido 4 fiestas y se tienen que cumplir las otras 3 fiestas porque es necesario que se cumplan de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿cuál es la fiesta que sigue? La fiesta de las trompetas que cae en septiembre, Yom Kippur y Sukkot, y son 3 fiestas que faltan, que caen en el mes de septiembre. Entonces, este mes de septiembre, que es el Tishri en el calendario judío, yo mencioné que si el arrebatamiento vendría, era probable que fuera en el mes de septiembre, pero jamás dije en septiembre del 2015, porque eso me convertiría en un falso profeta. Entonces, podemos nosotros saber las estaciones, las épocas, las temporadas, pero jamás poner una fecha. Entonces yo dije, si Cristo viene, es probable que venga a cumplir la fiesta de las trompetas, porque en 1 Corintios 15, 51 y 52 dice que será la final trompeta. Y muchos han relacionado la final trompeta con las trompetas de Apocalipsis. Y esto no es posible porque las trompetas de Apocalipsis son trompetas de juicio. Y aquí es una trompeta que se usaba en el libro de los Números para llamar al pueblo de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que será la final trompeta, es la forma en la que el Espíritu Santo nos habla que habrá un llamado que solo los cristianos vamos a escuchar y va a ser en el cielo sin que Jesucristo ponga sus pies aquí en la tierra y no sabemos el día ni la hora, sabemos simplemente que puede ser en septiembre para que se cumpla la fiesta de las trompetas. Y esas 3 fiestas que usted dice que se cumplen en el mes de septiembre, ¿es este año del 2015 que se cumplen o cómo funciona eso? No, decir que se cumplen en este año del 2015, ¿verdad? Sería atreverse ya a poner una fecha que no existe en la Biblia. Entonces se tiene que cumplir la fiesta de las trompetas, que es el arrebatamiento. Viene después la fiesta de la expiación o Yom Kippur, que es Romanos 11, 25 y 26, cuando Israel será convertido, Israel será salvo. Y la fiesta del Sukkot o los tabernáculos la cumpliremos hasta que Jesucristo venga y serán los 1000 años en los que reinaremos con Él. Entonces no podemos decir en qué año, ni en qué día, ni en qué semana viene Jesucristo. Y usted está diciendo que ni podemos decir ni en qué mes. ¿Usted cree que podría ser o tiene sentido que pudiera ser en septiembre algunos de estos eventos, pero no está diciendo ni este septiembre, ni está afirmando que va a ser en septiembre tampoco? Claro, atreverse a decir que es este septiembre, ¿verdad? O este día o esta fecha, es caer en la falsa profecía. Don Armando, porque no se puede establecer una fecha. A ver. Ahora, pero siguiendo la línea de lo que estaba preguntando Rebeca, o sea, esas 3 fiestas se celebran anualmente en Israel. ¿Estoy en lo correcto? O sea, claro. En septiembre, caen en nuestro calendario en septiembre, pero anualmente Israel celebra estas 3 fiestas. Entonces, podría ser en septiembre de 5 años en adelante, 10 años en adelante, 1 año en adelante, o puede ser, o sea, pero sabemos de que se celebran anualmente en Israel las 3 fiestas que hacen falta. Así es, exactamente. Llevan miles de años celebrando. Es correcto. Juan Carlos, perdón. ¿Quería decir algo, Juan Carlos? No, me parece que tiene razón don Armando decir que las fiestas de Jehová dadas a Israel en Levítico 23 están mencionadas por nombre. Me parece que no es necesario que Jesús cumpla ninguna de ellas, ni que falte por cumplir. Ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Indirectamente, pastor, si uno dice que todavía faltan 3 y que las 3 son en septiembre, está diciendo que va a ser en septiembre. Eso me parece peligroso, porque da a entender algo que usted no quiere dar a entender, que nos explicó muy bien. Usted está diciendo que pudiera ser. Pero el que lo oye dice, faltan 3, las 3 son en septiembre, va a ser en septiembre. Es el problema que veo yo en hacer estas tipologías que no son necesarias. O sea, Cristo no tiene que venir a cumplir nada más. La expiación la hizo completa, así que no creo que haga falta un Yom Kippur adicional. El hecho de que Israel nos haya convertido, el sacrificio de Israel ya fue dado de antes de la fundación del mundo, pero falta que ellos lo reciban. Entonces me parece que cuando la gente oye estas cosas, no sé por qué, pero se quedan con parte de la información y terminan repitiendo lo que no es cierto. Usted no cree que va a ser en septiembre, forzosamente, sino que pudiera ser. Pero lo que sí creo es que la Biblia enseña que la esperanza gloriosa de la venida de Cristo es algo que la iglesia espera. Y que a la iglesia se le dijo, desde Hechos 1, varones galileos, así como lo habéis visto subir, así Él vendrá en las nubes. Es una expectativa, pero que la orden de la Biblia es, Lucas 12:40, que estemos preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Significa que nadie sabe el día ni la hora, y establecer una fecha me parece que, como usted lo dijo, es incorrecto. Claro, pero sí es importante que podamos aclarar que sí faltan 3 fiestas que Cristo tenga que cumplir personalmente.
O sea, claro que cada año se celebran estas fiestas en conmemoración a lo que Dios dijo, pero claramente dice en el capítulo 9 de Daniel que cuando Dios le dio la profecía hace 2600 años al profeta Daniel, de las 70 semanas, o sea, los 490 años que le faltaba a Israel para que pudiera Dios completar su plan con Israel, no con la iglesia, porque lo dice claramente aquí que es el versículo 24 de Daniel capítulo 9, estas semanas 70 están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa Israel que es Jerusalén. Y dice claramente aquí, para terminar la predicación y poner fin al pecado. En la expiación hace 2000 años, Cristo cubrió el pecado absolutamente, pero los judíos lo rechazaron. Entonces, cuando Él venga, dice Apocalipsis 1:8, Zacarías 12 y Zacarías 14, que Israel se convertirá y Dios derramará un espíritu de gracia. Y eso se cumplirá en la fiesta de Yom Kippur, que cae también en septiembre. Entonces, esto no ha sucedido todavía, ni profética ni históricamente. Pero conozco gente que cree que ya esto, sí, o sea, que con los 490 años exactos al centavo se cumplieron. Conozco gente que cree que, bueno, que es la última semana, que ha pasado la primera mitad nada más y falta la otra mitad de la última semana. Conozco gente que dice que no, que todavía falta la última semana completa. Entonces, como que, o sea, porque mi preocupación en esto, ustedes dos saben mucho, ¿verdad? Y a mí me preocupa esto porque me preocupa en cuanto a mí. ¿Qué hago yo que no tengo el tiempo para estudiar la palabra como la tienen ustedes? Porque esa es su función dentro del cuerpo, don Armando. Usted tiene que estudiar la palabra porque usted es conferencista. Juan Carlos tiene que estudiar la palabra porque él es profesor y pastor, y entonces el trabajo de ustedes son llamados a agarrar este libro y desmenuzarlo como yo quisiera, pero yo no puedo. Mi trabajo es administrativo y tengo que dedicar muchas horas a esto. Me gustaría también dedicar a lo otro, pero yo creo que aunque empiece hoy no los alcanzo por el conocimiento que hay. Pero entonces yo oigo estas cosas, algunos dicen que sí se cumplió, otros que no se cumplió, otros que falta y no falta. Juan Carlos dice algo muy cierto, ¿no? Ya Cristo lo cumplió todo y él dijo, consumado es, ya se acabó, ya aquí, ya se hizo. Usted ve elementos, tal vez no que falte en Cristo, pero tal vez cosas que, trompetas, que 3 acontecimientos, fiestas, ¿verdad?, que faltan de cumplirse. Otros dicen que no. Digamos, el popular pueblo, como un servidor, ¿verdad?, que no, ¿qué podemos aprender? ¿O qué diría usted? No se preocupen, o qué diría Juan Carlos, no se preocupen, porque hay gente oyendo esto, entonces dice, wow, pero es que yo, de verdad, de las 7 fiestas no sé mucho, de qué falta se ha cumplido no sé mucho, que faltan 3 no sé mucho. ¿Cómo hago yo? Yo le pregunto, ¿qué puedo yo aprender de esto que usted está diciendo y en qué me sirve a mí para mañana? Sí, el problema básicamente pienso yo que radica en la confusión que se ha hecho entre Israel y entre la iglesia. Las fiestas las cumplió Cristo claramente, ¿verdad? Las primeras 4 fiestas, como ya hablamos claramente, pero no se nos olvide de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, que nos explica claramente que el programa de Dios con Israel, Dios no lo ha desechado. O sea, el momento en que Israel rechaza al Mesías, Dios se vuelve hacia los gentiles, y ya no hay griego, ni judío, ni gentil, pero Dios no ha terminado con Israel. Esta es la teología herética que habla de que que la iglesia vino a ocupar el lugar de Israel. Dice en Romanos capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esto lo explica Pablo 40, 50 años después de que Cristo murió, diciendo que Dios continúa con el pueblo de Israel. Israel volverá a regresar otra vez, a poder reingresarse, a volver a ser injertado. Nosotros fuimos injertados en el olivo natural que es Israel, y hemos sido injertados nada más para heredar las bendiciones de Abraham. Pero Dios dice claramente que Israel no lo ha desechado y que cuando Él regrese, étnicamente el pueblo de Israel se convertirá a Él. Entonces, cuando nosotros no podemos separar a Israel de la iglesia, los mezclamos a los dos y decimos, Cristo cumplió todo, claro, lo cumplió en la expiación, y en cuanto a todos los que aceptan a Él, lo reciben como Salvador, pero el pueblo de Israel lo rechazó, y gracias a Dios por todos los judíos que están aceptando a Yeshua como su Salvador, pero la nación de Israel va a ser salvo, de acuerdo a Romanos 11, 25 y 26. Entonces no hay que confundir el plan de Israel con el plan de la iglesia. Armando, ahí radica la equivocación, así lo pienso yo. Una pregunta también, porque aunado a todos estos acontecimientos que usted estaba mencionando, y soy como la voz de mucha gente que se nos ha acercado a todos de una u otra forma y nos pregunta, por ejemplo,
un acontecimiento que se relata en el libro de Hechos, en el capítulo 2, sobre las lunas de sangre. Y hablan también de la economía y hablan acerca de reuniones estratégicas que hacen los poderosos en la parte económica. Entonces, todo eso aunado a lo que usted mencionó de las fiestas, entonces todo eso crea todavía más, como mencionaba Jonás, un poquito de pregunta, de incógnita, de tensión. Entonces, tal vez si pudiéramos referirnos un poquito a eso, porque es algo que también tiene que ver mucho con lo que usted estaba mencionando. Sí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 16 y 17, el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cuando Dios propaga el evangelio y lo escuchan en idiomas, ¿verdad? La palabra lengua significa glosa, que significa un idioma o dialecto conocido, fue para propagar el evangelio. Y dice la Biblia, en los postreros días derramaré mi espíritu, citando a Joel. ¿Qué significa eso de que derramó su espíritu? De que ahora ya no habría judíos, sino que los judíos y los gentiles íbamos a formar parte de la participación del Espíritu Santo. Este fue el problema en el libro de los Hechos, que los judíos y los apóstoles no entendían que ahora Dios, ¿verdad?, estaba limpiando lo que era sucio, todas las fiestas de Levítico, todas las leyes, todo lo que la ley decía, los sábados, Dios, Cristo lo cumplía en nuestro lugar. Entonces, esta profecía, derramaré mi espíritu, significa, ¿verdad?, que ya ahora judíos y gentiles veníamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y verán visiones de vuestros ancianos. Todo esto se cumplió en la primera venida de Jesucristo. Y claramente dice el versículo 19 al 20, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. O sea, esta profecía de Joel está dividida. La primera parte ya se cumplió en el libro de los Hechos con la venida de Cristo y falta la segunda parte que se cumplirá después de que Dios termine con la iglesia, antes de que venga Cristo, cuando ya la iglesia no estará en este mundo. Yo sí pienso diferente Esto de la en la luna explicación de eso. A mí me parece A ver, Juan Carlos. que este versículo se cumplió allí, en Hechos 2. Se cumplió una vez. El Claro. lugar donde ellos estaban, dice, se Todo. llenó el viento recio, fueron lenguas repartidas como de fuego sobre ellos, el fuego es amarillo con rojo, se asentaron sobre su cabeza, ellos vivieron esto. Y la última parte que dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso va a suceder cuando Pedro termina el sermón. Entonces yo creo que para Pedro está diciendo, toda esta profecía se está cumpliendo hoy. Eso no significa que no se vuelva a cumplir o que no se pueda esperar que se cumpla más. Pero ahí está diciendo Pedro, la cita completa, porque la profecía completamente se dio ese día. Aunque el sol siguió siendo el sol y la luna, para los que estaban ahí sentados, el sol dejó de ser sol por un tiempo y la luna por lo que pasó. El lugar tembló, el viento era recio, la lengua repartida sobre ellos. Eso fue un estruendo impresionante. Entonces yo sí creo que esta profecía ya se cumplió una vez en Hechos 2. Pero ahí tendríamos que entonces, perdón Juan Carlos, si ya se cumplió entonces, ¿cuándo es el día del Señor? Porque dice, antes que venga el día del Señor. El día del Señor se inició desde la venida de Tesalonicenses, desde la venida de Cristo se inicia el día del Pablo Señor. explican claramente que el día del Señor es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, si esto ya se cumplió, entonces ya vino el Señor. O sea, Pero con Malaquías 4 que dice que viene el día del Señor y vino, Malaquías 4 que dice, antes del día vino Juan el Bautista, el día del Señor fue la venida de Cristo, la primera. Estamos en el día del Señor. No, pero el día del Señor es un tiempo profético que lo explica Pablo y Pedro en las cartas a los tesalonicenses, en 2 de Timoteo, que el día del Señor no ha venido todavía y que será cuando Él venga por nosotros. Entonces, si esto se cumplió ya en la primera parte, entonces el día del Señor ya vino, y de ahí la equivocación del preterismo, de que todo esto fue en el pasado. No, pero conozco gente que no es preterista, como Juan Carlos, ¿sí?, que no es preterista, y él cree que ya en Hechos se cumple el libro de Joel y no hay que usar Joel. No sé si vos crees que no hay que usar Joel. Bueno, aunque acabas de decir algo interesante, que puede ser que se repita. Sí. O sea, dijiste. O sea, que ya es cierto, se cumplió completo, pero puede ser que haya un acto correcto, repetitivo de lo que estás diciendo. Y las señales Conozco se gente siguen que dando. dice, se cumplió completo y se acabó, ya no hay por qué. Ya si el profeta Joel está hablando de un evento y Pedro dice, ya esto es lo que dijo Joel y se acabó, ya no hay que repetirlo. Conozco gente también en ese sentido, llaman al Señor y son cristianos y yo los amo a ellos también y no tengo problema. Y conozco gente también como don Armando que dice,
se cumplió la primera parte y falta por cumplirse la segunda parte. Así que en este sentido, para los que no podemos profundizar tanto en esto, sepamos que hay no 3, habrán otras, pero por lo menos conozco 3 en esta área. Las personas que entonces no creen que se ha cumplido y habla de lo de la luna de sangre, están relacionando estos eclipses que la luna se ve roja como que se está cumpliendo lo de que la luna se convierte en sangre, y por qué serían 4 veces y no solo una vez, un evento en específico. Claro, ahora se ha comenzado a manejar lo de las tétradas, ¿verdad? La palabra tétrada significa 4, de que iba a haber las 4 lunas de sangre del 2014 y el 2015, un fenómeno que se repetía cada 500 años y que pues iba a repetirse ahora, y lo están asociando ahora con el mes de septiembre porque es la última luna roja o el último eclipse lunar que se va a cumplir. Ahora, si esto vuelve a repetir, se cumplió en la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo el sol no se convirtió en tinieblas, ni la luna tampoco de sangre. La misma NASA da testimonio de que en esa época este eclipse lunar jamás sucedió. Claramente lo dice antes que venga el día del Señor. Ahora, si viene septiembre... Pero digamos ya, si no nos vamos a los elementos, solo hago una pregunta. Conozco, viendo una vez una predicación de alguien que piensa diferente a usted, él habla que muchas veces, y lo probaba, como decía que los momentos de juicio vienen y va a pasar esto con los cielos y las estrellas, y va a pasar esto, y la Biblia nos confirma que ocurrió el juicio de Dios, pero era un lenguaje simbólico, nada más era una forma de interpretar, o sea, significaba la autoridad va a caer, no es que el sol va a caer, es que la autoridad reinante es la que va a caer, todo. Son eventos que se dieron de juicio, la misma Biblia después los apunta hacia atrás como esto era lo que estaba profetizado, pero los elementos de la astronomía y de la oscuridad y todo eso eran sencillamente diálogos. Cuando Jesús murió, 3 horas estuvo en la cruz, dice, desde la hora hubo tinieblas en toda la tierra. Que aquí está hablando después de la muerte de oscureció. Cristo, Ahí está, para mí la figura está clara. Cuando Débora y Barak fueron a la batalla, va a contar Débora que las estrellas pelearon contra Císara. No significa que las estrellas bajaron y pelearon a favor de Israel. Es una forma poética de hablar. Yo creo que aquí está el mismo lenguaje. José, cuando vio aquel sueño que decía que el sol, la luna y las estrellas se doblegaban, estaba hablando de su padre, sus hermanos, ¿verdad? Su generación. Entonces sí, hay ciertamente en el libro de los jueces la palabra estrellas es ángeles caídos, no es algo literal. La palabra estrella se usa 8 veces en el hebreo para designar a los ángeles caídos. Entonces no son estrellas literalmente que hayan caído, como la estrella de Apocalipsis 9 tampoco. Hay que tener mucho cuidado en no darle una simbología que no tiene la palabra de Dios. Claro. Yo tengo una inquietud, y escuchaba una vez a alguien mencionar de alguno de los padres de la iglesia, no sé si era Moody o Spurgeon o alguno, que decía que yo quiero vivir para Dios como si viniera hoy y para los hombres como si faltaran 100 años, hablando de que mi vida, mi relación con Dios es constante, es cada segundo, cada minuto, en cualquier momento esto puede suceder y no... O sea, mi amor con Dios no está relacionado a eso, pero no por eso yo voy a dejar de vivir y planificar y saber cuál es mi función de cumplir en esta tierra, porque tenemos familia, porque tenemos ahí los empresarios, y como que esto causa alguna tensión, ¿verdad?, en el ambiente. Hay gente que cree que ya tiene que cerrar las cuentas de banco, que tiene que irse despidiendo porque ya la cosa ya se acaba. Recuerdo incluso en los 80 una generación que dijeron ya ni para qué estudia, ni para qué va a la universidad, porque el Cristo viene, así es que no se estrese por eso, ¿verdad? Y muchos de aquella generación en estos tiempos dicen, se están jalando el pelo y dice, yo me hubiera preparado mejor, mi hogar estaría tal vez en una manera más estable, hubiera podido ser un poquito más efectivo en el reino de otra perspectiva. Entonces yo no sé, el temor que a veces situaciones como estas, dependiendo del enfoque que se le dé, causan en la sociedad, en el ambiente y aún en los mismos cristianos. Sí, tal vez para aclarar lo de jueces. Claro, jueces se dice COCAP, es la palabra que se usa para estrella, la misma que se usa el número 6, esa es palabra estrella, normal. Exacto. Okay. No hay ninguna rara. Okay. Sí, también en Daniel se usa la misma palabra para referirse a los ángeles caídos. Daniel 9 y Daniel 10. Okay. O sea, lo que usted está diciendo es que son ángeles, y para ver si entiendo, y lo que el pastor Juan Carlos está diciendo es que son estrellas, ¿es así? Claro, si fuera estrella literal, ¿verdad?, pues ya se hubiera acabado el mundo. Ok. Ahora, perdón, en lo que dice ahorita Roger, tiene mucha razón, ¿verdad?, que muchas veces causa temor las profecías, y dice en 2 de Pedro capítulo 2, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Que todas estas cosas, ¿verdad? En primer lugar, al pueblo de Dios, que nos anime a vivir hasta el final y ser fieles hasta el final. Que no tengamos temor de ninguna cosa, porque Él nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Y el pueblo de Dios que no nos escuche, la persona que no nos escucha, que no pertenece todavía y ni ha aceptado a Cristo en su corazón como Salvador, que los anime a comprobar de que las evidencias proféticas de la Biblia nos muestran que es un libro inspirado por Dios, que es un libro, ¿verdad?, en el que podemos confiar, porque ningún sistema de pensamiento, ni budismo, ni judaísmo, ni el islam, nos muestran de dónde venimos, las leyes de la moral, el origen y la razón de existencia del ser humano. Ningún sistema de pensamiento, Jonás, nos puede dar respuestas a lo que la Biblia nos da. Entonces debemos animarnos y mostrar que estamos en los últimos tiempos, ya que se van a consumar, y que debemos ahora más que nunca vivir una santa y piadosa manera de vivir. Yo creo en vivir una santa y piadosa manera de vivir para honrar a nuestro Dios. O sea, yo creo que debemos de honrarlo a Él y vivir. Ahora, yo le pregunto, o sea, digamos que, es que no quiero ni decir, digamos que es el noviembre 15, vamos, el 18 de enero, digamos que viene el Señor. Y ya supiéramos la fecha. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para asegurarme irme? Para asegurarme que me montan a mí en esa nube. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, ¿qué me toca a mí hacer? Dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, y de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos nosotros hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Y cuál es esa vocación y esa elección o vocación que hemos hecho? La palabra vocación significa el llamado, y la palabra elección es aquellas personas a quienes Dios escogió para que nosotros formáramos parte de su familia. Entonces, hacer firme esto significa tener una consistencia mucho más profunda cada día en nuestra relación con Cristo. Porque mucha gente confunde el ir a la iglesia con la relación con Cristo. Mucha gente va a la iglesia y cumple el domingo, etcétera, etcétera, pero entre semana no tiene una relación con Cristo. Entonces, ellos creen que ir a la iglesia el domingo es simplemente el cristianismo. Y el cristianismo, la iglesia es importante, pero el cristianismo es una relación diaria, básica, orgánica y dinámica con el Hijo de Dios. Juan Carlos, ¿cómo contestarías la pregunta que acabo de hacer? Yo diría que no hay que hacer nada si uno es un creyente, solamente esperar su venida, porque Jesucristo lo que dijo, que estuviéramos preparados, vigilantes, velando. A mí lo que me da temor es de que la gente entienda que yo tengo que hacer algo extra para ganarme el sitio en el arrebatamiento, en la segunda venida del Señor. Cuando eso es la promesa que Jesús me dijo en Juan capítulo 12, Juan dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, voy a la casa de mi Padre, voy a preparar morada, y cuando vuelva, dice, vendré y os tomaré a mí mismo, ¿verdad? Y estarán ustedes conmigo. O sea, Jesucristo es el que va a hacer todo por nosotros, pero yo tengo que ser de Él. Porque yo escucho a alguna gente que le pide, o dan a entender que Cristo no viene por todos, sino viene por todos los que estén muy calientes espiritualmente. Y entonces, si no están muy calientes espiritualmente, se quedan, porque ese día se fueron a ver un partido y vino el Señor, los dejó, o estaban no sé, en alguna otra actividad que no era la mejor para ellos. Y yo sí tengo temor en que la gente se le infunda miedo a que se comporte de una manera para que se ganen el tiquete. No, ya Cristo lo pagó por mí, pero yo tengo que estar, y estoy de acuerdo, en una santa y piadosa manera de vivir. Ahí Pedro habla de 7 virtudes de la vida cristiana que yo tengo que practicar, y yo tengo que añadir, porque Cristo puso la naturaleza santa en mí, una simiente divina, y yo tengo que desarrollar 7 virtudes: fe, dominio propio, amor. A ver, don. Nada más que cuando el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5 dice, por tanto no durmamos como los demás, velemos, porque los que duermen de noche duermen, nosotros seamos sobrios, vistámonos con la coraza y la fe, no está infundiendo miedo. Al revés, sí hay algo que tenemos que hacer. No, no para salvación. No, no estamos hablando de la salvación. No, pero antes de eso dice que somos del día. Nosotros somos del día. Ante la venida de Cristo, ¿verdad?
Entonces, somos del día, claro, pero nuestra responsabilidad es velar, dice la Biblia, vestirnos con la coraza todos los días y permanecer firmes y constantes. Esto no son obras ni para la salvación ni para el arrebatamiento. La pregunta fue, ¿qué debemos hacer ante lo que va a venir? Entonces, es lo que estamos contestando. Nuestra responsabilidad como cristianos es velar, hacer firme nuestra vocación y elección, o sea, cada día asegurarnos, ¿verdad?, de que verdaderamente estamos en la fe, como dice en 2 Tesalonicenses 13, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces es importante, ¿verdad?, de que no olvidemos que tenemos una armadura que tenemos que ponernos todos los días y continuar confiando en el poder de Dios. Lo bonito, pastor, es que usted habla como si se perdiera la salvación. La vida cristiana no es inactividad. ¿Perdón? Usted habla como si se perdiera la salvación y eso me gusta, porque yo sí estoy de acuerdo que se pierde la salvación. Para mí lo está diciendo así. Somos salvos precisamente, pero cuando uno carece... Adornando por adornar la gracia. Dice en Santiago 2, ¿verdad?, que la salvación sin las obras pues no es fe realmente. Entonces las obras no están llevándonos a la salvación, sino que están demostrando que somos salvos. Entonces, si hacemos estas cosas, es una forma en la que nosotros mismos y la propia gente ve que hemos sido renovados por el poder de Dios. Pero permanecer inactivos, decir, no, pues ya la salvación del Estado, no tengo que hacer ya ninguna obras, se nos olvida que las obras no forman parte de la salvación, sino para las recompensas y la herencia del reino final. Pastor, una pregunta. Yo no crecí en la Iglesia Católica, toda la vida he sido cristiana, pero entiendo que en la Iglesia Católica no se cree en el rapto. ¿En qué momento ellos, verdad, porque la Iglesia protestante salió de la Iglesia Católica, en qué momento o ellos dejaron de creer o los protestantes empezamos a creer en el rapto? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, desde Constantino hasta 1960-61, la Biblia se cerró por la Iglesia Católica. Y fue el Papa Juan XXIII en el Segundo Concilio Vaticano, el primer Papa que abrió la Biblia y comenzó a permitir que se pudiera leer por el populus. Entonces se mandaron quitar las imágenes, se quitó el latín, etcétera, etcétera, y gracias a Dios que ya desde los 60 hasta nuestros días, la gente de la Iglesia Católica está comenzando a leer la Biblia, pero tienen primero ellos que entender las doctrinas de la gracia antes de entender la escatología. Entonces la Iglesia Católica adolece completamente de una escatología teológica, ¿verdad? Porque si no entiendes la gracia, no puedes entender tampoco la escatología. Pero digamos, separémonos, vamos desde Lutero para acá. ¿Cuándo empieza porque ya Lutero sí siendo estudioso, ¿verdad? Al principio de la iglesia el tema del rapto no era un tema dentro de la iglesia protestante. ¿Cuándo se empieza a dar? Bueno, el hecho de que antes de hace 2 siglos para atrás no se haya predicado el rapto no significa que no estaba en la Biblia, porque dice el apóstol Pablo, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. Esto significa que Dios tiene la revelación que Él nos da y la iluminación sobre esa revelación puede venir 50, 100, 200 años después. Entonces a Daniel le dijo, cierra las palabras y séllalo hasta el tiempo del fin. O sea, durante más de 2500 años, lo que Dios le dio a Daniel, nadie lo entendió y lo estamos entendiendo nosotros. Porque hasta ahorita el Espíritu Santo... ¿Cuándo empezamos a entender, digamos, cuándo fue que empezamos a entenderlo? Vamos, yo creo lo que está diciendo. De hace 1 o 2 siglos que se comenzó otra vez a resurgir la doctrina del rapto. Es reciente, digamos, la revelación o el conocimiento del tema del rapto. Sí, la revelación ya estaba. No hay nada que agregarle. Lo que necesitamos ahora es iluminación sobre lo que ya está escrito. Entonces lo estamos comenzando a entender porque Dios, de acuerdo a la proximidad de los finales tiempos, nos está dando más luz y mientras más cerca estemos de la segunda venida de Jesucristo, más entendimiento vamos a tener de las profecías bíblicas. O sea, que los que dicen que esto es una doctrina reciente, de menos de 150 años, es cierto. O sea, no es reciente porque ya está en la Biblia, pero no la entendíamos, claro, no teníamos la iluminación que tenemos ahorita. La iluminación es reciente. Exacto. Okay, sí. Sí. Yo lo cuento diferente, esa historia. Ajá. A ver. Bueno, en primer lugar, yo creo que la Iglesia Católica sí tiene una escatología, solamente que se llama amilenialismo. Desde Agustín de Hipona, él estableció que la ciudad de Dios se establecía por medio de la presencia humana y Cristo a través de ellos. Entonces, la Iglesia Católica es amilenialista, por definición. El problema es de que cuando viene la reforma, y obviamente para los reformadores el Papa era el anticristo y Roma era la gran ramera, ellos tienen que inventarse alguna manera de decir que eso es mentira. Entonces los jesuitas en la contrarreforma desarrollaron todo un sistema para decir que nada de eso era verdad. Yo sí creo que en 1830 fue la época donde Margaret MacDonald recibió ese nuevo conocimiento de vivir el arrebatamiento de la segunda venida. Eso fue en Escocia, 1830. Antes de ella,
nadie lo había interpretado así. Siempre hemos interpretado juntos ambos eventos, pero lo dominante, como dice el pastor, ha sido en los últimos 2 siglos el creer que son 2 eventos separados, que yo no concuerdo con eso. Pero me parece que esa es la razón. Perfecto. Yo nada más quiero ser más práctico, porque yo les decía, ¿en qué me va a servir esto para mañana? Por ejemplo, yo creo, si yo me paro, vamos, si yo me paro en que esto ya estamos en los últimos días, ¿verdad? Y yo me paro en eso. Yo me lo topé a usted en el cine un día, nos invitaron a una premiere de algo. ¿Qué fue que fuimos? Algo cristiano. Tráfico humano. Algo de tráfico humano. Sí. No era ni una película cristiana tampoco, era una muy buena, pero ahí nos invitaron, me lo topé, ahí nos comimos unas palomitas y nos comimos algo ahí. Usted cree que ya, o sea, usted estaba, y usted predica y hace el llamado para aceptar a Cristo como muy pocos que yo conozco. O sea, ustedes, creo que en Enlace somos 24 horas estamos en eso, aquí entre nosotros lo hacemos en todos los programas, pero significa que como ya, que si usted le dijo a su esposa que la iba a llevar a pasear, y no está predicando, que si usted quiere ir con sus hijos al cine o a un partido de deporte, no está usted siendo irresponsable, o sea, porque es que nos llevan a vivir una vida que por lo menos yo veo noticias, yo hago ejercicios, ¿verdad? A veces me gusta ir a hacer algún deporte, pero como que hay una culpabilidad que como mientras la gente se está perdiendo, yo voy a estar como orando o algo así, y si no, que me quedo. O sea, póngale que hubiera sido en el momento del cine, nos vamos o nos quedamos, si hubiera sido ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué cree usted? Una vez le hicieron la misma pregunta al gran predicador del siglo XX, a D.L. Moody: ¿qué harías tú si supieras que Cristo viene a la semana? Y él contestó: pues todos los días cuando me levanto en la mañana, corto el jardín y me entretengo en el jardín, seguiría haciendo lo mismo. O sea, nuestras vidas, lo único que tiene que cambiar, ¿verdad? Vuelvo a repetir, es cada día hacer más firme nuestra vocación y elección, o sea, acercarnos más al Señor, tener una comunión mucho más íntima con Él, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Si vamos a ir de vacaciones en diciembre, sigamos con ese plan, porque, vuelvo a repetir, no hay nada absolutamente seguro. Y ya si nos toma el rapto, como don Jonás dice, pues entonces ya nos tomó, ¿verdad? Que nos tome en el avión, que nos tome en el barco, que nos tome en la playa, ¿verdad? No importa en dónde, nuestra salvación está segura. Pastor entonces, Armando, haciendo lo que estamos haciendo. Perdón que me interrumpí, no. Ok, no, es que quería hacer una pregunta a los dos, porque yo he estado escuchando en estos días mucho acerca de este tema, ¿verdad? Y uno de los pasajes que más he escuchado es el de Mateo 25 con la parábola de las 10 vírgenes. Y alguien se me acercó, y no sé si a manera de broma pero me hizo esta pregunta: ¿ya usted recargó su aceite? ¿Ya usted tiene llena su lámpara? Y a mí esto me puso a pensar. Entonces yo dije, ¿cómo interpretar? Y es la pregunta que quisiera hacerle a los dos. ¿Cómo debo yo interpretar correctamente esta parábola de las 10 vírgenes, de aquellas que tenían aceite, aquellas que fueron a buscar el aceite cuando el Señor vino, las que se quedaron afuera, las que pidieron entrar y el Señor dijo, no los conozco? ¿Cómo debo yo interpretar esta parábola correctamente, como decía Jonás, para que me ayude en lo práctico? Claro, vamos a entender también, ¿verdad? Cuando Cristo habló el sermón del monte, y la mayor parte de las cosas en los evangelios los habló bajo la ley. Por ejemplo, todas las cosas del sermón del monte eran cosas que ni una jota ni una tilde de esta ley pasarán hasta que los cielos y la tierra pasen. Y esto lo cumple Cristo con su justicia en la forma en la que Él vive. Y esa justicia nos es imputada a nosotros después de su muerte mediante el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Entonces, en las parábolas que Cristo contó, estaba ilustrando claramente, ¿verdad?, lo que en el Antiguo Testamento ya estaba enseñado. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. La lámpara, dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, cuando nosotros tomamos la simbología del Antiguo Testamento para poder entender la simbología del Nuevo Testamento, es importante que la podamos correlacionar. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Está diciendo
que cuando Él venga estemos nosotros absolutamente seguros de la seguridad de nuestra salvación, para que nosotros podamos verdaderamente irnos con Él. Las otras vírgenes, muchos dicen que eran salvas, pero simplemente perdieron recompensas. Pero lo que la parábola nos está enseñando es que cuando el Señor venga, aquellos que verdaderamente estén con el Espíritu Santo y tengan al Espíritu Santo, nos vamos a ir con Él. Muchos tienen la Biblia y la traen debajo del brazo. Decía Spurgeon que nunca el diablo es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Entonces el hecho de que traigamos la lámpara, el hecho de que andemos con la Biblia, no implica que somos necesariamente cristianos, porque hay muchas sectas que la usan y la malinterpretan. Entonces lo que es importante es tener la Biblia, pero con el Espíritu Santo de entre nosotros, que es el maestro y el que nos enseña la verdad. O sea, usted, y vamos a esto, porque yo he escuchado mucho esto y quiero preguntarles, si vemos que es el Espíritu Santo, eso se adquiere en el momento en que yo acepto a Cristo Jesús. Bien. Yo no creo en eso. Esa sería la... Es correcto. A mí me parece que la interpretación de la parábola debe ser otra. Ajá. Porque ese es el versículo número 1. Jesús dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. No está comparando otra cosa, sino es el reino de los cielos, la venida del reino de los cielos. 10 vírgenes que en las costumbres nupciales de esa época, cuando venían novios y no estaban listos, no iban a poder recargar. Pero ahí no está hablando de que uno debe tener mucho o poco aceite, no está hablando de que desprevenidos estaban ante la venida del reino. Y cuando el reino vino, se lo perdieron. ¿Y de quién está hablando Jesús? De los judíos. Los judíos a los cuales él vino, Juan 1, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Entonces yo creo que ahí es donde está el punto de esta parábola, que el reino vino y no lo apreciaron. Está bien, hay dos posiciones y posiblemente hayan más, y eso está bien, no tengo ningún problema. Ahí cada uno estudie, por favor, y va a ver, no, me parece lo que... De las dos aprende uno, muy bonito, está bien. Correcto, y hay otras, pero mi pregunta va más allá. Bueno, entonces, en ese sentido, para vos no está hablando... O sea, pero yo quiero hacer una pregunta, Juan Carlos, ya específica. Hágale. Cuando usted acepta a Cristo, ¿usted recibe el Espíritu Santo también, o es algo que tiene que pasar después? Porque muchos dicen que, ok, usted puede ser salvo, pero si no tiene la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, entonces usted o el don de lenguas, usted se queda un poquito, para los que puedan pensar como don Armando, que esa es una preparación adicional y que hay que estar listos, ¿verdad? Usted toma el Espíritu Santo como eso, como una llenura y todo, y si no, en vez de las vírgenes insensatas que se quedan, si fuera de la posición de don Armando. Yo creo que es importante la llenura, porque la Biblia dice en Efesios, ¿verdad? Ajá. No se me con vino, sino del Espíritu. Pero cuando uno se convierte, uno ya recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre, nacemos de nuevo por el Espíritu, ya tenemos el Espíritu. Lo que hay que dejar es que el Espíritu entonces, si usted se convierte ahorita y 10 minutos después es el rapto y no tuvo esa experiencia con el Espíritu Santo adicional, igual se va. Correcto. Así es. Pastor, se lo llevan, no se va. Sí, o sea, el cristiano, ¿verdad? El cristiano no es la palabra cristiano, Cristos, ungido, anos, pequeño. Simplemente no es una persona que tenga una religión o que asista a alguna iglesia o que cumpla con ritos, ceremonias. La palabra cristiano significa la persona que tiene al Espíritu Santo, la persona que está en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo entramos a formar parte del cuerpo de Cristo? Dice 1 Corintios 12, versículo 13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizado significa amalgamar, identificar, unir. Entonces el Espíritu Santo nos toma, este es Cristo, y nos funde con Él en su muerte, en su resurrección y en la vida eterna. Entonces en ese momento ya somos parte de su cuerpo, Él es la cabeza. Y toda persona hacia los 5 minutos recibió a Cristo, a los 5 minutos viene el rapto, se va con Jesucristo. Porque lo que nos hace cristianos es Amén. El Espíritu Santo morando dentro de nosotros. el bautismo, si yo no me he bautizado, El bautismo en agua no salva a nadie. El bautismo en agua solamente es una de las cosas que tenemos que cumplir para identificarnos en su muerte y resurrección. Pero el bautismo, el ladrón junto a la cruz, pues no se bautizó, ¿verdad? Hay muchas gentes que reciben a Cristo y no se bautizan, y viene Cristo, se van con Él. Porque no es por obras, no es por una obra ceremonial ni un rito que tenemos la salvación. ¿algo querían decir allá?
No, es que sí, don Armando lo acaba de mencionar, porque a mí gráficamente me queda esa imagen precisamente del ladrón que estaba con Jesús allá en la cruz, que dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y uno sabe de personas que tal vez en la cama del hospital, minutos o segundos antes de entregar su vida, también reciben al Señor ahí. ¿A cuántos hemos tenido la oportunidad de tomarle la mano a alguien y uno siente que le apretan ahí la mano y dices, este va directico porque ya lo ha aceptado ahí? Y no tuvo todo el proceso que hemos tenido muchos en la iglesia porque lo hemos aceptado hace muchos años, pero el Señor en su misericordia, el sacrificio que Él hizo es suficiente para eso. Ahora, yo tenía Sé que hay más. Sé que hay más, tal vez, pero perdón, nada más porque aprovechando esta coyuntura, porque don Armando, sé que usted se apasiona por esto, hay gente que nos está viendo por el tema y tal vez estaba viviendo sustos o ha oído y quería oír su opinión. ¿Por qué no tomamos este momento para que hoy puedan tomar esta importante decisión por Cristo Jesús? Bueno. Claro que sí, hacemos una oración. Sí, por favor. Muy bien, si tú eres una persona que en este momento estás escuchando este programa, ¿verdad? Lo más importante es de que tú puedas tener la absoluta seguridad de que si tú recibes a Jesucristo, dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad, un privilegio, un poder, algo que no todas las personas reciben, simplemente a los que creen en su nombre. Te pido en este momento que, ya que el Espíritu Santo está abriendo tu corazón y estás viendo por el interés y la curiosidad que quieres tener de la palabra de Dios, que le digas con todo tu corazón y con toda tu alma estas palabras a Dios. Señor, te doy las gracias porque has abierto mis oídos y a través de la Biblia yo puedo saber que ahí está la verdad y que a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz, de su sangre derramada y de su resurrección a los 3 días de entre los muertos, tú me regalas por gracia la vida eterna, sin que haya absolutamente nada por lo cual yo sea meritorio de este regalo. Es algo que tú me das por tu misericordia y por la fe que yo tengo en este momento de saber que tu Hijo es verdaderamente el Hijo de Dios, que tú enviaste al mundo para que yo pudiera tener vida y vida eterna. Señor Jesús, entra a mi corazón, te pido perdón por mis pecados y te doy las gracias por el poder que desde este momento me das en el Espíritu Santo de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apóstol Pablo, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51. Esto significa que Dios tiene la revelación que Él nos da y la iluminación sobre esa revelación puede venir 50, 100, 200 años después. Entonces a Daniel le dijo, cierra las palabras y séllalo hasta el tiempo del fin. O sea, durante más de 2500 años, lo que Dios le dio a Daniel, nadie lo entendió y lo estamos entendiendo nosotros. Porque hasta ahorita el Espíritu Santo... ¿Cuándo empezamos a entender, digamos, cuándo fue que empezamos a entenderlo? Vamos, yo creo lo que está diciendo. Pero de hace 1 o 2 siglos que se comenzó otra vez a resurgir la doctrina del rapto. Es reciente, digamos, la revelación o el conocimiento del tema del rapto. Sí, la revelación ya estaba. No hay nada que agregarle. Lo que necesitamos ahora es iluminación sobre lo que ya está escrito. Entonces lo estamos comenzando a entender porque Dios, de acuerdo a la proximidad de los finales tiempos, nos está dando más luz y mientras más cerca estemos de la segunda venida de Jesucristo, más entendimiento vamos a tener de las profecías bíblicas. O sea, que los que dicen que esto es una doctrina reciente, de menos de 150 años, es cierto. O sea, no es reciente porque ya está en la Biblia, pero no la entendíamos, claro, no teníamos la iluminación que tenemos ahorita. La iluminación es reciente. Exacto. Okay, sí. Sí. Yo lo cuento diferente, esa historia. Ajá. A ver. Bueno, en primer lugar, yo creo que la Iglesia Católica sí tiene una escatología, solamente que se llama amilenialismo. Desde Agustín de Hipona, él estableció que la ciudad de Dios se establecía por medio de la presencia humana y Cristo a través de ellos. Entonces, la Iglesia Católica es amilenialista, por definición. El problema es de que cuando viene la Reforma, y obviamente para los reformadores el Papa era el anticristo y Roma era la gran ramera, ellos tienen que inventarse alguna manera de decir que eso es mentira. Entonces los jesuitas en la Contrarreforma desarrollaron todo un sistema para decir que nada de eso era verdad. Yo sí creo que en 1830 fue la época donde Margaret MacDonald recibió ese nuevo conocimiento de vivir el arrebatamiento de la Segunda Venida. Eso fue en Escocia, 1830. Antes de ella, nadie lo había interpretado así. Siempre hemos interpretado juntos ambos eventos, pero lo dominante, como dice el pastor, ha sido en los últimos 2 siglos el creer que son 2 eventos separados, que yo no concuerdo con eso. Pero me parece que esa es la razón. Perfecto. Yo nada más quiero ser más práctico, porque yo les decía, ¿en qué me va a servir esto para mañana? Por ejemplo, yo creo, si yo me paro, vamos, si yo me paro en que esto ya estamos en los últimos días, ¿verdad? Y yo me paro en eso.
Yo me lo topé a usted en el cine un día, estos nos invitaron a una premier de algo. ¿Qué fue que fuimos? Algo cristiano. Tráfico humano. Algo de tráfico humano. No era ni una película cristiana tampoco, era una muy, muy buena, pero ahí nos invitaron, me lo topé, ahí nos comimos unas palomitas y nos comimos algo ahí. ¿Usted cree que ya? O sea, usted estaba... Y usted predica y hace el llamado para aceptar a Cristo como muy pocos que yo conozco. O sea, usted creo que en Enlace somos 24 horas estamos en eso, aquí entre nosotros lo hacemos en todos los programas, pero significa que como ya, que si usted le dijo a su esposa que la iba a llevar a pasear, y no está predicando, que si usted quiere ir con sus hijos al cine o a un partido de deporte, no está usted siendo... irresponsable, o sea, porque es que nos llevan a vivir una vida que por lo menos yo veo noticias, yo hago ejercicios, ¿verdad? A veces me gusta ir a hacer algún deporte, pero como que hay una culpabilidad que como mientras la gente se está perdiendo, yo iba a estar como orando o algo así, y si no, que me quedo. O sea, póngale que hubiera sido en el momento del cine, ¿nos vamos o nos quedamos? Si hubiera sido ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué cree usted? Una vez le hicieron la misma pregunta al gran predicador del siglo XX, a D.L. Moody: ¿qué harías tú si supieras que Cristo viene a la semana? Y él contestó: pues todos los días cuando me levanto en la mañana, corto el jardín y me entretengo en el jardín, seguiría haciendo lo mismo. O sea, nuestras vidas, lo único que tiene que cambiar, ¿verdad? Vuelvo a repetir, es cada día hacer más firme nuestra vocación y elección, o sea, acercarnos más al Señor, tener una comunión mucho más íntima con Él, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Si vamos a ir a vacaciones en diciembre, sigamos con ese plan, porque, vuelvo a repetir, no hay nada absolutamente seguro. Y ya si nos toma el rapto, como don Jonás dice, pues entonces ya nos tomó, ¿verdad? Que nos tome en el avión, que nos tome en el barco, que nos tome en la playa, ¿verdad? No importa en dónde, nuestra salvación está segura. Pastor entonces, Armando, haciendo lo que estamos haciendo. Perdón que me interrumpí, no. Ok, no, es que quería hacer una pregunta a los dos, porque yo he estado escuchando en estos días mucho acerca de este tema, ¿verdad? Y uno de los pasajes que más he escuchado es el de Mateo 25 con la parábola de las 10 vírgenes. Y alguien se me acercó, y no sé si a manera de broma pero me hizo esta pregunta: ¿ya usted recargó su aceite? ¿Ya usted tiene llena su lámpara? Y a mí esto me puso a pensar. Entonces yo dije, ¿cómo interpretar? Y es la pregunta que quisiera hacerle a los dos. ¿Cómo debo yo interpretar correctamente esta parábola de las 10 vírgenes, de aquellas que tenían aceite, aquellas que fueron a buscar el aceite cuando el Señor vino, las que se quedaron afuera, las que pidieron entrar y el Señor dijo, no los conozco? ¿Cómo debo yo interpretar esta parábola correctamente, como decía Jonás, para que me ayude en lo práctico? Claro, vamos a entender también, ¿verdad? Cuando Cristo habló el sermón del monte, la mayor parte de las cosas en los evangelios los habló bajo la ley. Por ejemplo, toda la cosa del sermón del monte eran cosas que ni una jota ni una tilde de esta ley pasarán hasta que los cielos y la tierra pasen. Y esto lo cumple Cristo con su justicia en la forma en la que Él vive. Y esa justicia nos es imputada a nosotros después de su muerte mediante el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Entonces, en las parábolas que Cristo contó, estaba ilustrando claramente, ¿verdad?, lo que en el Antiguo Testamento ya estaba enseñado. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. La lámpara, dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, cuando nosotros tomamos la simbología del Antiguo Testamento para poder entender la simbología del Nuevo Testamento, es importante que la podamos correlacionar. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Está diciendo que cuando Él venga estemos nosotros absolutamente seguros de la seguridad de nuestra salvación, para que nosotros podamos verdaderamente irnos con Él. Las otras vírgenes, muchos dicen que eran salvas, pero simplemente perdieron recompensas. Pero lo que la parábola nos está enseñando es que cuando el Señor venga, aquellos que verdaderamente estén con el Espíritu Santo y tengan al Espíritu Santo, nos vamos a ir con Él. Muchos tienen la Biblia y la traen debajo del brazo. Decía Spurgeon que nunca el diablo es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo.
Entonces el hecho de que tengamos la lámpara, el hecho de que andemos con la Biblia, no implica que somos necesariamente cristianos, porque hay muchas sectas que la usan y la malinterpretan. Entonces lo que es importante es tener la Biblia, pero con el Espíritu Santo de entre nosotros, que es el maestro y el que nos enseña la verdad. O sea, usted, y vamos a esto, porque yo he escuchado mucho esto y quiero preguntarles, si vemos que es el Espíritu Santo, eso se adquiere en el momento en que yo acepto a Cristo Jesús. Bien. Yo no creo en eso. Esa sería la... Es correcto. A mí me parece que la interpretación de la parábola debe ser otra. Ajá. Espíritu significa, ¿verdad?, que ya ahora judíos y gentiles veníamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y verán visiones de vuestros ancianos. Todo esto se cumplió en la primera venida de Jesucristo. Y claramente dice el versículo 19 al 20, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. O sea, esta profecía de Joel está dividida. La primera parte ya se cumplió en el libro de los Hechos con la venida de Cristo, y falta la segunda parte que se cumplirá después de que Dios termine con la iglesia, antes de que venga Cristo, cuando ya la iglesia no estará en este mundo. Yo sí pienso diferente Esto de la en la luna explicación de eso. A mí me parece A ver, Juan Carlos. que este versículo se cumplió allí, en Hechos 2. Se cumplió una vez. El lugar donde ellos estaban, dice, se llenó el viento recio, fueron lenguas repartidas como de fuego sobre ellos, el fuego es amarillo con rojo, se asentaron sobre su cabeza, ellos vivieron esto. Y la última parte que dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso va a suceder cuando Pedro termina el sermón. Entonces yo creo que para Pedro está diciendo, toda esta profecía se está cumpliendo hoy. Eso no significa que no se vuelva a cumplir o que no se pueda esperar que se cumpla más. Pero ahí está diciendo Pedro la cita completa, porque la profecía completamente se dio ese día. Aunque el sol siguió siendo el sol y la luna, para los que estaban ahí sentados, el sol dejó de ser sol por un tiempo y la luna por lo que pasó. El lugar tembló, el viento era recio, la lengua repartida sobre ellos. Eso fue un estruendo impresionante. Entonces yo sí creo que esta profecía ya se cumplió una vez en Hechos 2. Pero tendríamos que entonces, perdón Juan Carlos, si ya se cumplió, entonces, ¿cuándo es el día del Señor? Porque dice, antes que venga el día del Señor. El día del Señor se inició desde la venida de Tesalonicenses, desde la venida de Cristo se inicia el día del Señor. Pablo explica claramente que el día del Señor es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, si esto ya se cumplió, entonces ya vino el Señor. O sea, pero con Malaquías 4 que dice que viene el día del Señor y vino, Malaquías 4 que dice, antes del día vino Juan el Bautista, el día del Señor fue la venida de Cristo, la primera. Estamos en el día del Señor. No, pero el día del Señor es un tiempo profético que lo explica Pablo y Pedro en las cartas a los tesalonicenses, en 2 de Timoteo, que el día del Señor no ha venido todavía y que será cuando Él venga por nosotros. Entonces, si esto se cumplió ya en la primera parte, entonces el día del Señor ya vino, y de ahí la equivocación del preterismo, de que todo esto fue en el pasado. No, pero conozco gente que no es preterista, como Juan Carlos, que no es preterista, y él cree que ya en Hechos se cumple el libro de Joel y no hay que usar Joel. No sé si vos crees que no hay que usar Joel. Bueno, aunque acabas de decir algo interesante, que puede ser que se repita. Sí. O sea, dijiste. O sea, que ya es cierto, se cumplió completo, pero puede ser que haya un acto repetitivo de lo que estás diciendo. Conozco gente que dice, se cumplió completo y se acabó, ya no hay por qué. Y ya si el profeta Joel está hablando de un evento y Pedro dice, ya esto es lo que dijo Joel y se acabó, ya no hay que repetirlo. Conozco gente también en ese sentido, llaman al Señor y son cristianos y yo los amo a ellos también y no tengo problemas. Y conozco gente también como don Armando que dice, se cumplió la primera parte y falta por cumplirse la segunda parte. Así que en este sentido, para los que no podemos profundizar tanto en esto, sepamos que hay no 3, habrán otras, pero por lo menos conozco 3 en esta área. Las personas que entonces no creen que se ha cumplido y habla de lo de la luna en sangre, están relacionando estos eclipses que la luna se ve roja como que se está cumpliendo lo de que la luna se convierte en sangre, y por qué serían 4 veces y no solo una vez, un evento en específico. Claro, ahora se ha comenzado a manejar lo de las tétradas, ¿verdad? La palabra tétrada significa 4. De que iba a haber las 4 lunas de sangre del 2014 y el 2015, un fenómeno que se repetía cada 500 años y que pues iba a repetirse ahora, y lo están asociando ahora con el mes de septiembre porque es la última luna roja o la última eclipse lunar que se va a cumplir.
Ahora, si esto vuelve a repetir, se cumplió en la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo el sol no se convirtió en tinieblas, ni la luna tampoco de sangre. La misma NASA da testimonio de que en esa época este eclipse lunar jamás sucedió. Claramente lo dice antes que venga el día del Señor. Ahora, si viene septiembre... Pero digamos ya, si no nos vamos a los elementos, solo que hago una pregunta. Conozco, viendo una vez una predicación de alguien que piensa diferente a usted, él habla que muchas veces, y lo probaba, como decía que los momentos de juicio vienen y va a pasar esto con los cielos y las estrellas, y va a pasar esto y la Biblia nos confirma que ocurrió el juicio de Dios, pero era un lenguaje simbólico, nada más era una forma de interpretar, o sea, significaba la autoridad va a caer, no es que el sol va a caer, es que la autoridad reinante es la que va a caer, todo. Son eventos que se dieron de juicio, la misma Biblia después los apunta hacia atrás como esto era lo que estaba profetizado, pero los elementos de la astronomía y de la oscuridad y todo eso eran sencillamente diálogos. Cuando Jesús murió, 3 horas estuvo en la cruz, dice, desde la hora hubo tinieblas en toda la tierra. Aquí está hablando después de la muerte de Cristo, ahí está, para mí la figura está clara. Cuando Débora y Barak fueron a la batalla, va a contar Débora que las estrellas pelearon contra Císara. No significa que las estrellas bajaron y pelearon a favor de Israel. Es una forma poética de hablar. Yo creo que aquí está el mismo lenguaje. José, cuando vio aquel sueño que decía que el sol, la luna y las estrellas se doblegaban, está hablando de su padre, sus hermanos, ¿verdad? Su generación. Entonces sí, hay ciertamente en el libro de los jueces la palabra estrellas es ángeles caídos, no es algo literal. La palabra estrella se usa 8 veces en el hebreo para designar a los ángeles caídos. Entonces no son estrellas literalmente que hayan caído, como la estrella de Apocalipsis 9 tampoco. Hay que tener mucho cuidado en no darle una simbología que no tiene la palabra de Dios. Claro. Yo tengo una inquietud y escuchaba una vez a alguien mencionar de alguno de los padres de la iglesia, no sé si era Moody o Spurgeon o alguno, que decía que yo quiero vivir para Dios como si viniera hoy y para los hombres como si faltaran 100 años, hablando de que mi vida, mi relación con Dios es constante, es cada segundo, cada minuto, en cualquier momento esto puede suceder y no... O sea, mi amor con Dios no está relacionado a eso, pero no por eso yo voy a dejar de vivir y planificar y saber cuál es mi función de cumplir en esta tierra, porque tenemos familia, porque tenemos ahí los empresarios, y como que esto causa alguna tensión, ¿verdad?, en el ambiente. Hay gente que cree que ya tiene que cerrar las cuentas de banco, que tiene que irse despidiendo porque ya la cosa ya se acaba. Recuerdo incluso en los 80 una generación que dijeron ya ni para qué estudia, ni para qué va a la universidad, porque el Cristo viene, así es que no se estrese por eso, ¿verdad? Y muchos de aquella generación en estos tiempos dicen, se están jalando el pelo y dicen, yo me hubiera preparado mejor, mi hogar estaría tal vez en una manera más estable, hubiera podido ser un poquito más efectivo en el reino de otra perspectiva. Entonces yo no sé, el temor que a veces situaciones como estas, dependiendo del enfoque que se le dé, causan en la sociedad, en el ambiente y aún en los mismos cristianos. Sí, tal vez para aclarar lo de jueces. Claro, el jueces se dice COCAP, es la palabra que se usa para estrella, la misma que se usa el número 6, esa es palabra estrella, normal. Exacto. Okay. No hay ninguna rara. Okay. Sí, también en Daniel se usa la misma palabra para referirse a los ángeles caídos. Daniel 9 y Daniel 10. Okay. O sea, lo que usted está diciendo es que son ángeles, y para ver si entiendo, y lo que el pastor Juan Carlos está diciendo es que son estrellas, ¿es así? Claro, si fuera ahorita volviendo a tomar otra vez la opinión que tú acabas de dar acerca del conocimiento, ¿no? El gran predicador Charles Spurgeon decía que el horizonte, la verdad, es tan largo que no podemos, ningún teólogo, ningún estudiante de la Biblia, asumir que tenemos todo el conocimiento. Y el conocimiento que tenemos, pues, es parcial. Lo que conocemos no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Y siempre, toda nuestra vida, seremos estudiantes de la Biblia, porque nunca podremos llegar a dogmatizar en diferentes temas más que en las doctrinas esenciales de la salvación. Esa es mi opinión. Pero no cabe duda que nos encontramos en un mundo completamente confundido, teológica, filosófica, económicamente, políticamente, y donde es importante que ahorita nosotros como iglesia podamos sacar este libro y podamos mostrarle al mundo, ¿verdad?, que la verdad aquí está concentrada y que es consistente con lo que está sucediendo y la relevancia de todos los eventos y acontecimientos internacionales. Entonces sí que me da mucho gusto estar en este programa para que podamos aclarar y podamos realmente, con la palabra de Dios,
ver como don Jonás decía, qué es lo que dice la Biblia, otra persona dice otra cosa. Y cuando Pablo llegaba a las sinagogas, en el libro de los Hechos, dice que argumentaba, o sea, siempre va a haber una argumentación. O sea, siempre una persona va a decir, bueno, esa es mi opinión, y se va a usar la Biblia para poder defender su posición. Y siempre hay que ver cuál es la posición que tiene más peso teológico. Y esta es una de las cosas que no debemos desechar en nuestra vida cristiana. A mí me enseñaron de tal cosa en un seminario, otro seminario enseña otra cosa, y después uno tiene la responsabilidad de poder evaluar lo que uno está aprendiendo a la luz de las Escrituras y llegar a una conclusión. Entonces, esta es la razón por la cual es tan importante y tan edificante estos programas, ¿verdad? Porque como decía don Jonás, tenemos las diferentes opiniones para que podamos nosotros hablar y conceptualizar con la Biblia realmente lo que estamos realmente tratando de enseñar. Don Armando. A ver, empecemos. Perdón, Ariel. No, sí, yo quisiera tal vez hacer una pregunta porque como tratando de ponerme en los zapatos y tratar de por dónde arranco con este tema. Cuando se habla del tiempo del fin, bíblicamente, ¿de qué profecías o cuáles son las pautas que la Biblia nos da que hay que mirar y entender que se van a cumplir esos acontecimientos y que son el anticipo del fin? O sea, ¿hacia dónde miro yo si no conozco mucho el tema? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del fin? Correcto. Bueno, hay que entender algo. El tiempo del fin comenzó desde la primera venida de Jesucristo. Dice 1 Juan capítulo 2, hijitos, versículo 18, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así habrán surgido muchos anticristos. Entonces vemos también en 2 Juan, versículo 7, en 1 Pedro 1:20, de que ya los apóstoles hablaban de que se encontraban en el tiempo del fin. O sea, el tiempo del fin es exactamente entre Pentecostés y entre la segunda venida de Jesucristo. Nos encontramos entonces desde hace 2000 años en la última dispensación o en la última época en la que la Biblia profetiza que es la época de la iglesia, donde fue la gracia derramada de Jesucristo con su aparición y donde podremos ver nosotros, gracias a Dios, tal vez todos estos acontecimientos que están profetizados. Entonces, estamos viviendo desde Cristo en conclusión hasta nuestros días en los tiempos finales. Entiendo. Pastor, yo vi en el Facebook, que paso metida mucho en las redes, hay muchos videos que dice la noticia. El pastor Armando Alducin dice que se acaba el mundo en septiembre, y ponen un clip de una prédica de 1 hora, ¿verdad? Y entonces obviamente las personas, la mayoría me imagino que nada más lo comparten sin escuchar hasta el final y sin darse cuenta que tal vez eso no fue lo que usted dijo y causa mucha tensión y ansiedad. ¿Podríamos explicar un poco de eso? Claro que sí. La mayor parte de las veces, desgraciadamente, que uno habla o predica, siempre habrá personas que traten de... Por eso Jesús dijo, mirad cómo oís, porque siempre habrá personas que van a oír distorsionadamente, le van a quitar o le van a aumentar. Entonces, yo hablé claramente de que Cristo era el cumplimiento de las 7 fiestas de Dios, porque no son las fiestas de Israel, son las fiestas de Dios que le dio Dios a Israel para que Israel las cumpliera, y detrás de estas fiestas, como en las ofrendas, como en el tabernáculo, detrás de todo lo que Dios enseñó se encuentra la persona de Jesucristo, escondida detrás de las páginas de la Escritura. Entonces, Cristo, cuando vino en su primera venida, cumplió la fiesta de la Pascua, la de los panes sin levadura, la de los primeros frutos y Pentecostés. Entonces, se han cumplido 4 fiestas y se tienen que cumplir las otras 3 fiestas porque es necesario que se cumplan de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿cuál es la fiesta que sigue? La fiesta de las trompetas, que cae en septiembre, Yom Kippur y Sukkot, y son 3 fiestas que faltan, que caen en el mes de septiembre. Entonces, este mes de septiembre, que es el Tishri en el calendario judío, yo mencioné que si el arrebatamiento vendría, era probable que fuera en el mes de septiembre, pero jamás dije en septiembre del 2015, porque eso me convertiría en un falso profeta. Entonces podemos nosotros saber las estaciones, las épocas, las temporadas, pero jamás poner una fecha. Entonces yo dije, si Cristo viene, es probable que venga a cumplir la fiesta de las trompetas, porque en 1 Corintios 15, 51 y 52 dice que será la final trompeta. Y muchos han relacionado la final trompeta con las trompetas de Apocalipsis. Y esto no es posible porque las trompetas de Apocalipsis son trompetas de juicio. Y aquí es una trompeta que se usaba en el libro de los Números para llamar al pueblo de Dios.
Entonces, cuando la Biblia dice que será la final trompeta, es la forma en la que el Espíritu Santo nos habla que habrá un llamado que solo los cristianos vamos a escuchar y va a ser en el cielo sin que Jesucristo ponga sus pies aquí en la tierra, y no sabemos el día ni la hora, sabemos simplemente que puede ser en septiembre para que se cumpla la fiesta de las trompetas. Y esas 3 fiestas que usted dice que se cumplen en el mes de septiembre, ¿es este año del 2015 que se cumplen o cómo funciona eso? No, decir que se cumplen en este año del 2015, ¿verdad? Sería atreverse ya a poner una fecha que no existe en la Biblia. Entonces se tiene que cumplir la fiesta de las trompetas, que es el arrebatamiento. Viene después la fiesta de la expiación o Yom Kippur, que es Romanos 11, 25 y 26, cuando Israel será convertido, Israel será salvo. Y la fiesta del Sukkot o los tabernáculos la cumpliremos hasta que Jesucristo venga, y serán los 1000 años en los que reinaremos con Él. Entonces no podemos decir en qué año, ni en qué día, ni en qué semana viene Jesucristo. Y usted está diciendo que ni podemos decir ni en qué mes. ¿Usted cree que podría ser o tiene sentido que pudiera ser en septiembre, claro, algunos de estos eventos, pero no está diciendo ni este septiembre, ni está afirmando que va a ser en septiembre tampoco? Claro, atreverse a decir que es este septiembre, ¿verdad?, o este día o esta fecha, es caer en la falsa profecía. Don Armando, porque no se puede establecer una fecha. A ver. Ahora, pero siguiendo la línea de lo que estaba preguntando Rebeca, o sea, esas 3 fiestas se celebran anualmente en Israel. ¿Estoy en lo correcto? O sea, claro, en septiembre, caen en nuestro calendario en septiembre, pero anualmente Israel celebra estas 3 fiestas. Entonces, podría ser en septiembre de 5 años en adelante, 10 años en adelante, 1 año en adelante, o puede ser, o sea, pero sabemos de que se celebran anualmente en Israel las 3 fiestas que hacen falta. Así es, exactamente. Llevan miles de años celebrando. Es correcto. Juan Carlos, perdón. Quería decir algo. Literal, ¿verdad? Pues ya se hubiera acabado el mundo. Ok. Ahora, perdón, en lo que dice ahorita Roger, tiene mucha razón, ¿verdad? Que muchas veces causa temor las profecías. Y dice en 2 de Pedro capítulo 2, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Que todas estas cosas, ¿verdad?, en primer lugar, al pueblo de Dios, que nos anime a vivir hasta el final y ser fieles hasta el final. Que no tengamos temor de ninguna cosa, porque Él nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Y el pueblo de Dios que no nos escuche, la persona que no nos escucha, que no pertenece todavía y ni ha aceptado a Cristo en su corazón como Salvador, que los anime a comprobar de que las evidencias proféticas de la Biblia nos muestran que es un libro inspirado por Dios, que es un libro, ¿verdad?, en el que podemos confiar, porque ningún sistema de pensamiento, ni budismo, ni judaísmo, ni el islam, nos muestran de dónde venimos, las leyes de la moral, el origen y la razón de existencia del ser humano. Ningún sistema de pensamiento, Jonás, nos puede dar respuestas a lo que la Biblia nos da. Entonces debemos animarnos y mostrarnos que estamos en los últimos tiempos, ya que se van a consumar, y que debemos ahora más que nunca vivir una santa y piadosa manera de vivir. Yo creo en vivir una santa y piadosa manera de vivir para honrar a nuestro Dios. O sea, yo creo que debemos de honrarlo a Él y vivir. Ahora, yo le pregunto, o sea, digamos que, es que no quiero ni decir, digamos que es noviembre 15, vamos, el 18 de enero, digamos que viene el Señor, y ya supiéramos la fecha. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para asegurarme irme? Para asegurarme que me montan a mí en esa nube. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, ¿qué me toca a mí hacer? Dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, y de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos nosotros hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Y cuál es esa vocación y esa elección o vocación que hemos hecho? La palabra vocación significa el llamado, y la palabra elección es aquellas personas a quienes Dios escogió para que nosotros formáramos parte de su familia. Entonces, hacer firme esto significa tener una consistencia mucho más profunda cada día en nuestra relación con Cristo. Porque mucha gente confunde el ir a la iglesia con la relación con Cristo. Mucha gente va a la iglesia
y cumple el domingo, etcétera, etcétera, pero entre semana no tiene una relación con Cristo. Entonces ellos creen que ir a la iglesia el domingo es simplemente el cristianismo. Y el cristianismo, la iglesia es importante, pero el cristianismo es una relación diaria, básica, orgánica y dinámica con el Hijo de Dios. Juan Carlos, ¿cómo contestarías la pregunta que acabo de hacer? Yo diría que no hay que hacer nada si uno es un creyente, solamente esperar su venida, porque Jesucristo lo que dijo, que estuviéramos preparados, vigilantes, velando. A mí lo que me da temor es de que la gente entienda que yo tengo que hacer algo extra para ganarme el sitio en el arrebatamiento, en la segunda venida del Señor. Cuando eso es la promesa que Jesús me dijo en Juan capítulo 12, Juan dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, voy a la casa de mi Padre, voy a preparar morada, y cuando vuelva, dice, vendré y os tomaré a mí mismo, ¿verdad? Y estarán ustedes conmigo. O sea, Jesucristo es el que va a hacer todo por nosotros, pero yo tengo que ser de Él. Porque yo escucho a alguna gente que le pide, o dan a entender que Cristo no viene por todos, sino viene por todos los que estén muy calientes espiritualmente. Y entonces, si no están muy calientes espiritualmente, se quedan, porque ese día se fueron a ver un partido y vino el Señor, los dejó, o estaban no sé, en alguna otra actividad que no era la mejor para ellos. Yo sí tengo temor en que la gente se le infunda miedo a que se comporte de una manera para que se ganen el tiquete. No, ya Cristo lo pagó por mí, pero yo tengo que estar, y estoy de acuerdo, en una santa, piadosa manera de vivir. Ahí Pedro habla de 7 virtudes de la vida cristiana que yo tengo que practicar, y yo tengo que añadir, porque Cristo puso la naturaleza santa en mí, una simiente divina, y yo tengo que desarrollar 7 virtudes: fe, dominio propio, amor. Sí. A ver, don. Nada más que cuando el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5 dice, por tanto no durmamos como los demás, velemos, porque los que duermen de noche duermen, nosotros seamos sobrios, vistámonos con la coraza y la fe, no está infundiendo miedo. Al revés, sí hay algo que tenemos que hacer. No, no para salvación. No, no estamos hablando de la salvación. No, pero antes de eso dice que somos del día. Nosotros somos del día. Ante la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, somos del día, claro, pero nuestra responsabilidad es velar, dice la Biblia, vestirnos con la coraza todos los días y permanecer firmes y constantes. Esto no son obras ni para la salvación ni para el arrebatamiento. La pregunta fue, ¿qué debemos hacer ante lo que va a venir? Entonces, es lo que estamos contestando. Nuestra responsabilidad como cristianos es velar, hacer firme nuestra vocación y elección, o sea, cada día asegurarnos, ¿verdad?, de que verdaderamente estamos en la fe, como dice en 2 Tesalonicenses 13, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces es importante, ¿verdad?, de que no olvidemos que tenemos una armadura que tenemos que ponernos todos los días y continuar confiando en el poder de Dios. Lo bonito, pastor, es que usted habla como si se perdiera la salvación. La vida cristiana no es inactividad. ¿Perdón? Usted habla como si se perdiera la salvación, y eso me gusta, porque yo sí estoy de acuerdo que se pierde la salvación. Para mí lo está diciendo así. Somos salvos precisamente, pero cuando uno carece... Adornando por adornar la gracia. Dice en Santiago 2, ¿verdad?, que la salvación sin las obras pues no es fe realmente. Entonces las obras no están llevándonos a la salvación, sino que están demostrando que somos salvos. Entonces, si hacemos estas cosas, es una forma en la que nosotros mismos y la propia gente ve que hemos sido renovados por el poder de Dios. Pero permanecer inactivos, decir, no, pues ya la salvación del Estado, no tengo que hacer ya ninguna obras, se nos olvida que las obras no forman parte de la salvación, sino para las recompensas y la herencia del reino final. Pastor, una pregunta. Yo no crecí en la Iglesia Católica, toda la vida he sido cristiana, pero entiendo que en la Iglesia Católica no se cree en el rapto. ¿En qué momento ellos, verdad, porque la Iglesia protestante salió de la Iglesia Católica, en qué momento o ellos dejaron de creer o los protestantes empezamos a creer en el rapto? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, desde Constantino hasta 1960-61, la Biblia se cerró por la Iglesia Católica. Y fue el Papa Juan XXIII en el Segundo Concilio Vaticano, el primer Papa que abrió la Biblia y comenzó a permitir que se pudiera leer por el populus. Entonces se mandaron quitar las imágenes, se quitó el latín, etcétera, etcétera, y gracias a Dios que ya desde los 60s hasta nuestros días, la gente de la Iglesia Católica está comenzando a leer la Biblia, pero tienen primero ellos que entender las doctrinas de la gracia antes de entender la escatología. Entonces la Iglesia Católica adolece completamente de una escatología teológica, ¿verdad? Porque si no entiendes la gracia, no puedes entender tampoco la escatología. Pero digamos, separémonos, vamos desde Lutero para acá. ¿Cuándo empieza porque ya Lutero sí siendo estudioso, ¿verdad?
Y al principio de la iglesia, el tema del rapto no era un tema dentro de la iglesia protestante. Cuando se empieza a dar Bueno, el hecho de que antes, de hace 2 siglos para atrás, no se haya predicado el rapto, no significa que no estaba en la Biblia, porque dice el apóstol. No, me parece que tiene razón don Armando decir que las fiestas de Jehová dadas a Israel en Levítico 23 están mencionadas por nombre. Me parece que no es necesario que Jesús cumpla ninguna de ellas, ni que falte por cumplir. Ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Indirectamente, pastor, si uno dice que todavía faltan 3 y que las 3 son en septiembre, está diciendo que va a ser en septiembre. Eso me parece peligroso, porque da a entender algo que usted no quiere entender, que nos explicó muy bien. Usted está diciendo que pudiera ser. Pero el que lo oye dice, faltan 3, las 3 son en septiembre, va a ser en septiembre. Es el problema que veo yo en hacer estas tipologías que no son necesarias. O sea, Cristo no tiene que venir a cumplir nada más. La expiación la hizo completa, así que no creo que haga falta un Yom Kippur adicional. El hecho de que Israel no se haya convertido, el sacrificio de Israel ya fue dado de antes de la fundación del mundo, pero falta que ellos lo reciban. Entonces me parece que cuando la gente oye estas cosas, no sé por qué, pero se quedan con parte de la información y terminan repitiendo lo que no es cierto. Usted no cree que va a ser en septiembre, forzosamente, sino que pudiera ser. Pero lo que sí creo es que la Biblia enseña que la esperanza gloriosa de la venida de Cristo es algo que la iglesia espera, y que a la iglesia se le dijo desde Hechos 1, varones galileos, así como lo habéis visto subir, así Él vendrá en las nubes. Es una expectativa, pero que la orden de la Biblia es, Lucas 12:40, que estemos preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Significa que nadie sabe el día ni la hora, y establecer una fecha me parece que, como usted lo dijo, es incorrecto. Claro, pero sí es importante que podamos aclarar que sí faltan 3 fiestas que Cristo tenga que cumplir personalmente. O sea, claro que cada año se celebran estas fiestas en conmemoración a lo que Dios dijo, pero claramente dice en el capítulo 9 de Daniel que cuando Dios le dio la profecía hace 2600 años al profeta Daniel, de las 70 semanas, o sea, los 490 años que le faltaba a Israel para que pudiera Dios completar su plan con Israel, no con la iglesia, porque lo dice claramente aquí, que es el versículo 24 de Daniel, capítulo 9, estas semanas 70 están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad que es Jerusalén. Y dice claramente aquí, para terminar la predicación y poner fin al pecado. En la expiación hace 2000 años, Cristo cubrió el pecado absolutamente, pero los judíos lo rechazaron. Entonces, cuando Él venga, dice Apocalipsis 1:8, Zacarías 12 y Zacarías 14, que Israel se convertirá y Dios derramará un espíritu de gracia. Y eso se cumplirá en la fiesta de Yom Kippur, que cae también en septiembre. Entonces, esto no ha sucedido todavía, ni profética ni históricamente. Pero conozco gente que cree que ya esto, sí, o sea, que con los 490 años exactos al centavo se cumplieron. Conozco gente que cree que, bueno, que es la última semana, que ha pasado la primera mitad nada más y falta la otra mitad de la última semana. Conozco gente que dice que no, que todavía falta la última semana completa. Entonces, como que, o sea, porque mi preocupación en esto, ustedes dos saben mucho, ¿verdad? Y a mí me preocupa esto porque me preocupa en cuanto a mí. ¿Qué hago yo que no tengo el tiempo para estudiar la palabra como la tienen ustedes? Porque esa es su función dentro del cuerpo, don Armando. Usted tiene que estudiar la palabra, pues usted es conferencista. Juan Carlos tiene que estudiar la palabra porque él es profesor y pastor, y entonces el trabajo de ustedes son llamados a agarrar este libro y desmenuzarlo como yo quisiera, pero yo no puedo. Mi trabajo es administrativo y tengo que dedicar muchas horas a esto. Me gustaría también dedicar a lo otro, pero yo creo que aunque empiece hoy no los alcanzo por el conocimiento que hay. Pero entonces yo oigo estas cosas, algunos dicen que sí se cumplió, otros que no se cumplió, otros que falta y no falta. Juan Carlos dice algo muy cierto, ¿no? Ya Cristo lo cumplió todo y él dijo, consumado es, ya se acabó, ya aquí, ya se hizo. Usted ve elementos, tal vez no que falte en Cristo, pero tal vez cosas trompetas, que 3 acontecimientos, fiestas, ¿verdad?, que faltan de cumplirse. Otros dicen que no. Digamos, el popular pueblo, como un servidor, ¿verdad?, que no
¿qué podemos aprender o qué diría usted? No se preocupen, o qué diría Juan Carlos, no se preocupen, porque hay gente oyendo esto, entonces dice, wow, pero es que yo de verdad de las 7 fiestas no sé mucho, de qué falta se ha cumplido no sé mucho, que faltan 3 no sé mucho. ¿Cómo hago yo? Yo le pregunto, ¿qué puedo yo aprender de esto que usted está diciendo y en qué me sirve a mí para mañana? Sí, el problema básicamente pienso yo que radica en la confusión que se ha hecho entre Israel y entre la iglesia. Las fiestas las cumplió Cristo claramente, ¿verdad? Las primeras 4 fiestas, como ya hablamos claramente, pero no se nos olvide de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, que nos explica claramente que el programa de Dios con Israel, Dios no lo ha desechado. O sea, el momento en que Israel rechaza al Mesías, Dios se vuelve hacia los gentiles, y ya no hay griego, ni judío, ni gentil, pero Dios no ha terminado con Israel. Esta es la teología herética que habla de que la iglesia vino a ocupar el lugar de Israel. Dice en Romanos capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esto lo explica Pablo 40, 50 años después de que Cristo murió, diciendo que Dios continúa con el pueblo de Israel. Israel volverá a regresar otra vez, a poder reingresarse, a volver a ser injertado. Nosotros fuimos injertados en el olivo natural que es Israel, y hemos sido injertados nada más para heredar las bendiciones de Abraham. Pero Dios dice claramente que Israel no lo ha desechado, y que cuando Él regrese, étnicamente el pueblo de Israel se convertirá a Él. Entonces, cuando nosotros no podemos separar a Israel de la iglesia, los mezclamos a los dos y decimos, Cristo cumplió todo, claro, lo cumplió en la expiación, y en cuanto a todos los que aceptan a Él, lo reciben como Salvador, pero el pueblo de Israel lo rechazó, y gracias a Dios por todos los judíos que están aceptando a Yeshua como su Salvador, pero la nación de Israel va a ser salvo, de acuerdo a Romanos 11, 25 y 26. Entonces no hay que confundir el plan de Israel con el plan de la iglesia. Armando, ahí radica la equivocación, así lo pienso yo. Una pregunta también, porque aunado a todos estos acontecimientos que usted estaba mencionando, y soy como la voz de mucha gente que se nos ha acercado a todos de una u otra forma y nos pregunta, por ejemplo, un acontecimiento que se relata en el libro de Hechos, en el capítulo 2, sobre las lunas de sangre. Y hablan también de la economía, y hablan acerca de reuniones estratégicas que hacen los poderosos en la parte económica. Entonces, todo eso aunado a lo que usted mencionó de las fiestas, entonces todo eso crea todavía más, como mencionaba Jonás, un poquito de pregunta, de incógnita, de tensión. Entonces, tal vez si pudiéramos referirnos un poquito a eso, porque es algo que también tiene que ver mucho con lo que usted estaba mencionando. Sí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 16 y 17, el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cuando Dios propaga el evangelio y lo escuchan en idiomas, ¿verdad? La palabra lengua significa glosa, que significa un idioma o dialecto conocido, fue para propagar el evangelio. Y dice la Biblia, en los postreros días, derramaré mi espíritu, citando a Joel. ¿Qué significa eso de que derramó su espíritu? De que ahora ya no habría judíos, sino que los judíos y los gentiles íbamos a formar parte de la participación del Espíritu Santo. Este fue el problema en el libro de los Hechos, que los judíos y los apóstoles no entendían que ahora Dios, ¿verdad?, estaba limpiando lo que era sucio, todas las fiestas de Levítico, todas las leyes, todo lo que la ley decía, los sábados, Cristo lo cumplía en nuestro lugar. Entonces, esta profecía, derramaré